Amén. Cuando Pablo está diciendo estas palabras, dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Alguien ya se lo aprendió? La primera frase, ¿cómo es? Dígala conmigo la primera frase. 2, 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ya se lo supo de memoria. Esa es la primera frase y quizás sea ahorita la que nos interese. Cuando Pablo está diciendo estas palabras a la iglesia de Colosas, ellos no tenían, recordemos, ¿no?, que ellos no tenían la palabra escrita. Y él les está diciendo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y estos son cristianos de la primera generación, donde muchos de ellos, o de la segunda generación, es decir, algunos de ellos no estuvieron tan pegados al maestro, no le escucharon de primera mano. Y la exhortación es esta: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo exigía esto sin haber un escrito? Pero era porque estos hombres de Dios se dieron a la tarea de comunicarles, ¿se acuerda? Les comunicaban verbalmente la palabra de Cristo. Y son dos cosas diferentes: que alguien me diga lo que dijo Cristo, o que lo tenga por escrito. Pareciera que esto que alguien me diga, podríamos jugar al teléfono descompuesto. ¿Sí me explico? De repente se me olvidó y ya no tengo dónde revisarlo. Pero imagínense qué tipo de atención o de retención o de interés o de hambre tenían esos hombres para que de primera la recibían, de primera mano recibían la palabra de Cristo. Y era que todos se sabían, o sea, todos memorizaban. Estos primeros discípulos tenían la obligación de transmitirles el mensaje, y era oral. ¿Se acuerdan? Jesús les dijo: y todo lo que yo les he enseñado, háganselo saber a estos discípulos. Y estos discípulos con un hambre la recibían. Y Pablo está exhortando. Él dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para aquella generación fue la exhortación, fue la orden, la indicación, pero también para este periodo. Para este periodo es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Pero ahora ya no es de una manera verbal. A veces nos conformamos, ponemos el internet, en internet hay muchos, ¿no? Ya sea posts que nos envíen, o los shorts, o qué más, o las prédicas, y me conformo todavía con el mensaje oral. Pero a veces ese mensaje oral no es puro. Y nosotros tenemos la palabra profética más fiable y ahora por escrito. Y es importante que more en vosotros. Entonces, ahora nosotros, los de esta generación, tenemos un recurso por escrito muy poderoso. Y conviene que more en vosotros. Por eso la insistencia de repente de memorizar versículos, de que lo tengamos, que nos brote por los poros, que sea parte de nuestra vida, nuestro amanecer, nuestro atardecer, nuestro anochecer, que la palabra de Cristo more en nosotros. Este versículo solamente lo tomo de referencia porque quiero que vayamos al libro de Hebreos. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Pero Hebreos capítulo 13. Entonces, yo nos quiero invitar a fomentarnos, a estimularnos unos a otros, a ser responsables respecto a la palabra de Dios. No vaya a suceder que nos encontremos después de muchos años siguiendo tradición humana o desviados doctrinalmente, sino que nos encontremos después de muchos años crecidos, nutridos en la palabra de Cristo, y que usted entonces pueda exhortar a otros
animar a otros, a través también de cánticos espirituales, de salmos, y pueda proveer a otros más lo que el Maestro dijo, porque la palabra de Cristo mora en usted. Dice el verso, Hebreos 13, ya está ahí conmigo, ¿verdad? En el verso 7, he leído este pasaje porque voy a hacer énfasis en algo que dice el verso 7. Dice así: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y aquí vamos a aterrizar, vamos a permanecer un ratito en este verso. El autor, el escritor de Hebreos, está resumiendo un mensaje en el capítulo 3, está salpicando de consejo por aquí, consejo por allá, habla del matrimonio, habla de diferentes. Pero en últimas está hablando a los creyentes, como exhortándoles en diferentes temas, y uno de ellos es respecto, en este caso, en el verso 7, respecto a los pastores. Pero yo voy a hacer énfasis un poquito más en otra cosa. Pero bueno, la primera frase dice: acordaos de vuestros pastores. ¿Quiénes se acuerdan de los pastores? Sí, cuando están en los taquitos, ya eso yo lo había mencionado. ¿Sí se acuerdan de mí cuando están en los taquitos? Pareciera que el escritor no está hablando necesariamente del pastor presente solamente. Pareciera que el autor de Hebreos está hablando de los pastores que marcaron vidas, es decir, aún fallecidos o mayormente fallecidos. Pero no necesariamente fallecidos, porque más adelante en los últimos versículos dice: saludad a los pastores, o sea, también los presentes. Pero qué importante es acordarnos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios, y que consideremos cuál haya sido el resultado. Habla como de un fin. ¿Qué es lo que ellos lograron? ¿Cuál fue el resultado de su conducta en su vida? Entonces imiten su fe. Y aquí descarta a ciertos pastores. De entrada ya descarta a varios pastores. Hay pastores que no hablan la palabra de Dios. Pero sí nos acordamos de aquellos pastores que hablan la palabra de Dios. Menciónenme de un pastor que usted se acuerde que le habló la palabra de Dios. Ayúdenme. Yo no los conozco, obviamente, quizá. Del pastor Santos, gloria a Dios por su vida. Y del pastor Leonel Rojo, ¿verdad? Leonel Rojo. ¿De quién más se acuerdan? Algunos, bueno, ahorita los que han mencionado están en vida. Algunos en vida y otros. ¿Hay alguien más? El pastor Ambrosio. ¿Varios se acuerdan del pastor Ambrosio? La mayoría se acuerda del pastor Ambrosio, ¿verdad que sí? Y nos hablaron la palabra de Dios. Y lo que está diciendo el autor dice: acuérdense de los pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Primero es acuérdense de ellos, acuérdense de los pastores. Hagan memoria de ellos, tengan remembranza de ellos. Pienso que para los fallecidos, para los que ya se fueron, los que ya partieron, pues solamente nos acordamos. De los que están presentes nos acordamos, pero todavía seguimos viéndolos. Dice: acuérdense de los pastores que nos hablaron. Y cuando el autor dice y considerad, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado. Considerad es un imperativo que nos está diciendo: detente a pensar cuál fue su resultado de su vida. En algunos casos, yo me acuerdo de algunos pastores, y esto es una realidad. Me pongo a pensar y pienso en el resultado de su vida. Y digo: no, de este me acuerdo, pero ni me quiero acordar. Porque ¿cuál fue el resultado de su vida? Fatal. ¿Sí me explico? Y yo no lo quiero imitar.
Está hablando de aquellos que sí tuvieron un resultado correcto ante los ojos del Señor. Y entonces dice, entonces a ellos imita su fe. Ok, vamos a deshebrarlo, el pasaje. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y ahí llegamos, la primera partecita. Y qué privilegio tenemos en el Señor Jesucristo o en el reino de Dios, que Él nos dé pastores que hablen la palabra de Dios. Hay iglesias donde no hay pastores. Ustedes han de conocer algunas donde pues no, falleció el pastor o se fue. Ahorita hay un caso acá donde estamos en misiones que ya después que llegamos entendemos que hay una congregación, pero nos han dicho que el pastor pues de repente abre sí, de repente abre no, que de repente dice pues me voy de vacaciones y entonces vacaciones para todos y así está la jugada y qué complicado es esa parte. Pero qué regalo tenemos que el Señor haya establecido pastores puestos por Él conforme a su corazón, que enseñen ¿cómo dice la Escritura? Con sabiduría, con ciencia. ¿Sí? Y estos pastores tienen que hablar la palabra de Dios. Y quiero primero hablar de los pastores. Lo que callamos, no es cierto. Quiero hablar primero de los pastores, ¿sí? Los pastores no deben de callar, para nada. Lo que no debemos callar los pastores debería de ser este primer punto. Los pastores son aquellos que hablan la palabra de Dios. ¿Qué hace el pastor? La palabra de Dios. Aquí uno viene y se para y como bien dijo el hermano Chávez, de aquí se ve todo, ¿verdad? Aquí veo quién está bostezando, quién está platicando, quién se está durmiendo. Aquí yo veo quién se agarra a besos a su esposa. Aquí yo me he dado cuenta. Más bien he visto qué esposa se ha estado agarrando a besos aquí a su esposo. No es cierto. De aquí se ve todo. Y miren, ya hasta me extravié lo que les iba a decir Pero qué importante que el que se pare aquí al frente, que es el que va a enseñar, hable la palabra de Dios. Cuando entendemos el término palabra de Dios, ¿cómo lo entendemos? Los que están recibiendo este mensaje dicen la palabra de Dios. ¿Cómo lo entendían ellos? ¿Y cómo lo entendemos también nosotros? Ellos, recordemos que ellos no tenían el Nuevo Testamento, solo tenían ¿qué? Moisés y los profetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendían ellos por la palabra de Dios? Pero no era solamente el oyente, sino el autor cuando está diciendo la palabra de Dios, ¿a qué se refiere? Y él se refiere a esto. La palabra de Dios, en su momento, cuando lo está diciendo ahora en este pacto y en este momento, principalmente era el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio se entendía como palabra de Dios. A los judíos les pegaba esto. Eso no es palabra de Dios, porque ellos tenían la enseñanza de Moisés. Ellos querían hablar de la ley y hablar de Cristo. No lo entendían como palabra de Dios. Pero nosotros lo entendemos así. Palabra de Dios se refiere o al Evangelio, o a la Torá, que es la ley, o a Jesucristo mismo. Y eso es lo que el pastor, el predicador tiene que hablar. Hay muchos temas que anunciar aquí al frente, podríamos hablar de tantas cuestiones. Obviamente que la palabra cubre todos los temas. ¿Cuántos lo creen? Cubre todos los temas, pero no es el tema lo relevante. La palabra de Dios es lo relevante. Y debemos de hablar. Entonces, en
Primera de Timoteo, si quieren acompañar, no pierdan de vista aquí, estamos hablando de que el pastor tiene que hablar palabra de Dios. Aquí vamos a incluir a los líderes de los grupos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se imagina un líder de grupo que llegue y diga, oigan, pues antes de comenzar, ¿en qué se quedó la telenovela? Sí. No, yo sé que los líderes que van a compartir en casa, palabra de Dios. ¿Qué les dije? Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, fíjense el consejo que le da en capítulo 4. Pablo le dice a Timoteo, en el verso 13, entre tanto que voy, ¿ya llegaron? Le dice, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? ¿En qué más? ¿Y qué más? Y le está diciendo esto a un pastor joven, pero no era tan joven, ya tenía sus añitos por ahí, porque a veces malinterpretamos su juventud. Para cuando llega aquí a Éfeso, si ya es un joven maduro, y le dice, mira, entre tanto que yo llego, tú ocúpate, número 1, en la lectura. Va de por medio la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo abundancia en vosotros. Es primordial. Esto es para el pastor. El pastor, su prioridad es que la iglesia tenga la palabra de Dios. Entonces, después de haber leído, porque ¿cómo lo entendió? ¿Qué estaba diciendo Pablo a Timoteo? ¿Qué significa esto? Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, mientras en lo que yo llego, tú empiezas a leer una lectura pública, empieza a leerles la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que él tenía? Pues la ley y los profetas. Pero Pablo ya se la sabía. Pablo dijo, yo tengo la revelación de Cristo, o sea, se me ha otorgado a mí. Mientras yo llego, que les lea, porque estos libros que ellos tienen, está el misterio oculto. Porque la palabra da testimonio de Cristo, de principio a fin. Nosotros leemos la palabra, algunas veces la leemos para sentirnos contentos, para ver cómo nos va, y la leemos como tipo horóscopo. A ver, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¡Paz! ¿Dónde? No, esto no me convence. Otra cosa no, espérate, la palabra no fue escrita para ti, el evangelio no fue para mi satisfacción, no sé si me explico. No fue para que yo anduviera contentito. No, de hecho el evangelio me golpea, la palabra me penetra, la palabra me incomoda. Porque aquellos se incomodaron, ¿se acuerdan? Pero Jesús decía, es que la palabra, pero es vida la palabra que yo les hablo. La palabra, según Cristo, da testimonio de Él. Entonces, le dice a Timoteo, tú ocúpate de la lectura. Y ahí tienen a Timoteo, estaba leyendo. Y luego le dice, pero después de leer, ahora sí, exhorta y enseña. Pero no puedes antes ni exhortar ni antes enseñar, sino primero la palabra. Hoy en día es una realidad. La consejería o la enseñanza es toda humana, terapias humanas, y dejamos hasta el final la Biblia. ¿Qué es lo que dice este pensador? ¿Qué es lo que dice la psicología? ¿Qué es lo que dice la ciencia? ¿Qué es lo que dice los profesionales? Y al final, la palabra. Y qué equivocado está cayendo algunos. No, primero la palabra. Amén. Y esto es lo que el pastor trae en su corazón y debe de suceder. Vayamos a otra cita, por favor. Esto está sucediendo en Primera de Timoteo. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios.
capítulo 2. Estamos hablando que el pastor debe de hablar la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2. Y recordando que el pastor estamos incluyendo a todo aquel que instruye espiritualmente, a todo aquel que enseña, el anciano, el liderazgo. Todos nosotros tenemos el interés y nuestra obligación de hablar la palabra de Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 2, en el verso 17. 2 de Corintios 2, 17. Pablo ha tenido un conflicto con la iglesia de Corinto. Estuvo triste por un lado. Él está en otro lugar y están sucediendo cosas increíbles de parte del Señor, pero él está triste para viajar a Corinto. Hasta que llega Timoteo, llegan sus colaboradores y le dan la noticia de cómo están las cosas en Corinto. Él se alegra porque la relación también se había puesto un poquito triste, porque no lo consideraban, lo estaban como menospreciando. Y él estaba dispuesto a ir, pero por algunas razones no, se estaba privando por esa tristeza que él tenía. Usted se acordará, en los primeros capítulos lo explica. Y después de esto les manda esta carta y les explica: yo no había podido ir con ustedes, yo tenía una tristeza increíble, vine a este lugar, las puertas se abrieron y yo con esta tristeza, pero más a Dios gracias que nos da siempre el triunfo en Cristo Jesús, y somos un grato olor en todo lugar, y para los que se salvan de salvación y para los que se pierden de mortandad. Y luego empieza a hablar de él y dice: porque no somos como muchos que medran. Y ahí vamos a leer en el verso 17, hablando de él como en su ministerio, él como pastor, dice: no, pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios. Y esta primera frase dice que sí hay algunos que medran la palabra de Dios. ¿Qué significa medrar? Diluir o adulterar, ¿no? En aquel tiempo lo empleaban la gente que vendía vino, ya lo que hemos comentado, creo yo, y le echaban un poquito de agua al vino y lo agitaban y lo vendían como vino del bueno, como vino añejo, pero ese vino ya estaba adulterado. Pero ¿qué sucedía con esto? Pues le sacaban ganancia, porque le quitaban un poquito a este depósito, iban llenando otro, le echaban un poquito de agua, un poquito de y ya de dos hacía tres. Lo mismo que hacen los que venden jugos. No, hay algunos que venden jugos aquí, no, eso no es lo que hace. Eso no lo hace, ¿verdad, Rubén? No. Digo, algunos que venden jugos en los semáforos y le sacan un poco. Eso es medrar, sacarle provecho, adulterando, diluyendo. Y Pablo lo reconoce, dice: hay algunos que lo hacen. Y yo sé que usted y yo lo sabemos. Hay algunos que medran, le sacan provecho al evangelio y diluyen el evangelio. Y con tal de tener gente, dicen: no, ¿quieres oír esto? Pues de esto te hablamos. ¿Tú quieres que, pues entonces te voy a enseñar esto para que no te me vayas? Y te acepto con todo y tu pecado. ¿Sí me explico? Pero Pablo dice: no, nosotros no somos de los que medramos falsificando la palabra. Tenemos un interés de compartir la palabra. Y a veces hay gente que se tiene que ir. Hay gente que lo soporta y se mantiene firme. Bueno, aquí estás y estás esperando en la misericordia del Señor. El Señor quitará el pecado de ti. Pero bueno, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que fíjese usted, ¿sí? La segunda parte, este es el anhelo, y lo hemos compartido ya alguna ocasión, pero esta es la parte del pastor. Sino que con sinceridad, número 1, el pastor con sinceridad, número 2, como de parte de Dios, y número 3, y delante de Dios, aquí en Cerdán, el liderazgo y los pastores y todos los que enseñan, hemos de hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Con sinceridad. Si usted predica en las calles,
Hágalo con sinceridad, porque pertenece a este cuerpo. Y estamos remontando nuestra obligación, compromiso y responsabilidad con la palabra de Dios. Si usted va a instruir a alguien, asuma responsabilidad. Qué tremendo privilegio y responsabilidad compartir de este libro. Es de alto honor, pero es una gran responsabilidad. Y ninguno de nosotros queremos falsificarla, ni diluirla, ni medrar con la palabra de Dios. Y entonces, el pastor, nos vamos a acordar de nuestros pastores que leían la palabra de Dios. Aquellos que leen, como le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura. Qué bonito es leerla. A veces tomamos tiempos de ayuno y ¿qué hacemos? Estamos lee. Ya vamos en el capítulo 2 y yo estoy, le toca, hermano. Y mira, a veces nos quedamos dormidos. A veces ya me chuté todo el libro y no le entendí nada. Yo estuve viendo cómo voy a arreglar mi camioneta en ese momento. Ay, perdóname, Señor, mira, ya descifré el misterio de la telenovela mientras leíamos aquí. Y me extraví. Pero, hermano, estás en la intención, pues sí, toma práctica y toma tiempo para hacer esta disciplina, pero sigue, porque qué importante es la lectura. Y siguiente, qué importante es que con sinceridad, como de parte de Dios, cuando usted hable en el grupo, cuando usted vaya en la calle, cuando vaya en el auto, cuando le hable al chofer del taxi, al vendedor, al vecino, al amigo, con sinceridad, como de parte de Dios y como delante, y como que estamos delante de Dios. Aquí yo al hablarles estoy delante de Dios y tengo un gran compromiso. Debo de ser puntual. Y verdaderamente yo humanamente me equivoco. Y ustedes saben que yo a veces digo una cosa como digo otra cosa. De repente estoy hablando de Pablo y digo, y así como dijo Pedro. Y mi esposa me dice, dijiste es Pedro en vez de Pablo. La vez pasada estábamos dando un consejo a un joven y empecé a hablar de Job. Y me la llevé todo el tiempo hablando de Job. Y la historia era de Jacob. Y yo le decía, ya ves, Job, el patriarca, y Job, el soñador, el padre de la fe, y todo el tiempo, y me dice mi esposa después de un rato, pero no es Job, es Jacob. Ay, me hubieras dicho, pues yo quién sabe qué aprendió Sí. Y bueno, nos llega a pasar, pero esos son errores humanos donde el Señor, yo tengo que ponerme pilas y el Señor me ayuda, pero tengo que hacerlo con toda sinceridad. ¿Cómo qué más? ¿Qué dice ahí? Como de parte de Dios y como delante de Dios. Estoy hablando delante de Dios. Amén. Uno más para los pastores, para todos los que enseñamos. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Al mismo tiempo podríamos preguntar en lo que escribe el autor de Hebreos, acordaos de vuestros pastores. Podríamos, no por cambiar, pero porque cuando está hablando de la palabra pastores está hablando de aquellos que guiaron, que son guías espirituales. Y yo podría decirnos hoy también, acuérdense de aquellos que nos instruyeron en la palabra de Dios. Y pienso que habría muchas voces. Algunos de ustedes me darían nombres de congregantes, de hermanos que quizá ya no están. Yo me acuerdo de este hermano. Y sí, es digno de imitar su fe, porque él habló la palabra de Dios. ¿Qué les dije? Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Muy bueno, bien. Vamos a leer del verso 4. Verso 4 al 8. Y esto está tremendo. Y nada más lo vamos a ver así de pasadita también. Dice el verso 4: sino que según fuimos aprobados, según 1 Tesalonicenses 2, 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. ¿Cómo? Como esa gente aprobada por Dios para comunicar el evangelio. No como para
Qué tremendo. Dice, ¿no como para qué? No como para agradar a los hombres. Y qué difícil es eso, porque el pastor es humano. Hace tiempo alguien se acercó a uno del equipo de los colaboradores y le dijo, oiga pastor, ¿puede orar por mí? Mire, la verdad es que ustedes pertenecen al equipo de pastores y yo sé que ustedes están en una burbuja y están más cerca de Dios. Y casi le decía, ustedes tienen alas y tienen aureola, puede orar por mí, necesito que usted ore por mí. Y después de que esta persona oró por él, después nos platicó en algún tiempo de oración de tiempo completo y dijo, bueno, pues ellos creen que estamos más cerca de Dios. Y yo me quedé así como que, pues sí estamos más cerca de Dios, no somos los pastorazos. Y yo me puse a pensar, me hizo pensar eso. Y sí debe de suceder, ¿no? Debe de suceder que el pastor esté más cerca de Dios. Y qué importante es que el pastor esté más cerca de Dios. Pero debe de ser un compromiso. Todo aquel que predica, todo aquel que habla debe de estar cerca de Dios. Porque usted está siendo ejemplo. Para que hablemos la palabra de Dios. Y no para agradar al hombre, sino para agradar a aquel que me encomendó el mensaje. Y qué difícil es para el pastor que es humano, porque la verdad es que el pastor tiene tentaciones. Ya les dije. ¿Lo creen? También tiene debilidades. Pasa por pruebas. Hay días que lloramos. A veces puede ser por la prueba, puede ser por el mal tiempo, pero a veces lloramos por problemáticas tan naturales. Y a veces queremos que alguien venga y nos eche una llamada también, nos diga, ¿me permite orar por usted, pastor? Pero es difícil porque se espera del pastor que esté así. Pero a veces llega a pasar eso. Pero lo mismo pasa en este sentido. A veces el pastor en sus debilidades cae en el temor al hombre, que era una de las clases que estábamos viendo hoy en la mañana. Cae en el temor al hombre, que la manera de compartir es tratando de agradar al que está delante de mí. Y caigo en un error. Pero aquí dice, para el que comparte, dice el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Si tú estás hablando del mensaje del evangelio, te conviene tu temor bien puesto en aquel que te ha dado la palabra, porque Él está sopesando tu corazón. No vayas a confundirte. Tienes una gran responsabilidad. Algunos se van a ofender, a algunos no les vamos a agradar, y le pasó a Cristo. Y pues bueno, ni modo, pero es que el mensaje es una gran responsabilidad y es un tesoro tremendo que no se puede diluir por nada ni por nadie. Y seguimos leyendo, verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, y a veces nos llega a pasar, y yo lo reconozco, a veces a mí me ha llegado a pasar, me gana mi humanidad y el temor al hombre, y luego digo, Señor, perdóname. En este caso a veces mi esposa tiene un buen de carácter, yo no sé si porque es norteña, si porque es regia o porque tiene más carácter, pero ella va y encara y dice, yo de repente así hasta como que me agacho, así como que así que me siento el regañado, digo, ya amiguita, más suavecita, ya mamita, ya. Ay, lo suelta y digo, ay Señor, pues yo soy sureño, yo soy del sur. ¿Cuántos hay aquí del sur? Pues casi todos, ¿no? Casi todos somos del sur. Los del sur somos más tiernos. Ay, sí, más bonitos. Es que no está mi esposa, por eso estoy diciendo. Hablemos de mi esposa de una vez. Ahorita, y déjenme desahogo. No. Ya, hasta me dio pena. Sigamos. ¿Dónde íbamos?
El 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Anoten la cita y lo meditan en casa. ¿Qué les parece para avanzar? Y ustedes siguen descifrándolo en casita. Vamos a hablar del otro aspecto. Dice Hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Así que, número 1, acordémonos que los pastores tienen que hablar la palabra de Dios. Y luego dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, porque quizá no lleguemos a lo demás, pero si los pastores hablan la palabra de Dios, de aquí para allá se habla la palabra de Dios, entonces de allá para acá, ¿qué debe de suceder? Ayuden, cambio, escucharla, ayúdenme, ¿qué más? Dormirse, ¿qué más? Distraerse, poner la práctica. Muy bien, no, pues ya terminamos, gracias a Dios. Ok, vaya conmigo, vamos a leer algunos pasajes que nos van a ayudar. Y obviamente pues lo entendemos, la iglesia tiene que, si el pastor está hablando y esta persona lo está haciendo con responsabilidad, se mete a estudiar. A veces estudiar, de repente uno queda así como trabado. A mí me ha pasado, de repente me quedo todo trabado, así toca. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿En dónde estaba? Y tantito tenemos que relajarnos. Y luego algunos son más diestros que otros, no son más entendidos que otros, y otros más sensibles que otros, y otros más espirituales que otros. Y a todos nos ameritan, los que compartimos nos amerita doblar rodillas y meternos. Pero a la iglesia la amerita escuchar la palabra de Dios. Ok. Acompañen por favor, vamos a ver el ejemplo de los de Berea, que muchos ya lo sabemos. Hechos capítulo 17. Miren, yo no sé si mi hijita me puede traer mi celular, porque ahora ando, no, aquí tengo ya esa es la hora. No me espanten. No, pues le seguimos hasta las 5 porque voy como a la tercera parte de Hechos. ¿Ya están conmigo en Hechos? Hechos 17. ¿Usted se acuerda de el ejemplo de los de Berea? ¿Qué hacían los de Berea, los hermanos de Berea? ¿Perdón? Sí, escudriñaban la palabra, es un tremendo ejemplo. Y Pablo habla de ellos, fíjese, dice en el verso 10, Hechos 17, verso 10. ¿Ya llegaron? Ok, ¿alguien está extraviado? No hay ningún extraviado. Ok, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, número 1, ¿qué hacía la iglesia? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud. Primero, ¿sí? Y de repente nos llega a pasar, a mí llega a pasar de que estoy sentado y escucho y no la recibo con toda solicitud. Primero quiero indagar, quiero un poquito más, que hable un poquito más, a ver si sí o a ver si no. Pero ellos entendían, era palabra de Dios, y entonces la recibieron con toda solicitud, escuchando cada día las escrituras, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, escuchaban con toda solicitud a Pablo y a Silas, y con toda solicitud les escuchaban. ¿Qué solicitud? Así como que ¿a qué horas? ¿10? ¿A cuarto para las 10? ¿A cuarto para las 10? ¿Cuándo? ¿Los domingos? Y estaban aquí, ¿a qué horas? Con toda solicitud sería ¿a qué horas?
más o menos así, de temprano, así, toda solicitud. Y luego se sentaban ¿en dónde? Sí. Y mientras estaban sentando y estaban escuchando, ¿qué hacían? Y bueno, por dar ideas, ¿no? Porque dice que escuchaban con toda solicitud. Entonces y ponían con toda solicitud, y después de haber escuchado, ¿qué hacían? Se iban a la Biblia, a lo que ellos conocían, la ley y los profetas, y empezaban a ver, ¿y qué más dijo? Y ellos quizás no sé si tomaban nota o lo traían acá. Tremendo. ¡Ay! Cristo, el camino, Cristo, la ciudad del refugio, Cristo, la puerta. Lo verificaban. Ese ejemplo de los de Berea es poderoso. A veces nosotros escuchamos todo lo que se dice y todo va para adentro. Y luego nos trastorna. Pero la iglesia tiene que escuchar con solicitud, pero tiene que ponerse un filtro. Aquí mismo en casa. Aquí intentamos cuidar. De repente pues todos estamos creciendo, la verdad, todos estamos creciendo. Nadie es más, nadie es menos. Los líderes, ¿cuántos saben que los líderes ya están compartiendo, los líderes de grupos de casa? ¿Alguien ya sabe? Los invitamos, ellos están ya compartiendo, pero aquí en la church están compartiendo los días miércoles. Todos son bienvenidos. Ellos están predicando. Y a veces todos cometemos errores. Hay errores que pasan, pero hay otros errores que pues hay que tantito pues constatar. No, creo que sí, creo que no. ¿Se equivocó el hermano? Pues sí, todos nos equivocamos, no es problema. Pero yo ya lo rectifiqué. Y eso es importante. Amén. ¿Qué hace la iglesia? Rectifica y la recibe con solicitud. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Ahora sí estoy hablando de lo que callamos los pastores. No es cierto. Vaya conmigo, vamos a ver el ejemplo de los de Nehemías, cómo recibía el pueblo la palabra. Así vamos rapidito. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. ¿Ya llegaron? Nehemías 8. Ok, vamos a leer un par de versos. Dice el verso 5. Acuérdense que para ese momento Esdras está regresando del cautiverio. Ya hay varias deportaciones, y para ese momento ya están construyendo el muro, o han construido el muro. Ya se construyó el templo, el altar, el templo y el muro. Y ahora están como rectificando ciertos asuntos, y llega el momento de la ley, el momento de la palabra de Dios. Y ahora invita a Esdras, que es un escribano, y él abre el libro y cosas poderosas están sucediendo. Pero fíjense cómo dice el verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, o sea, estaba en un lugar alto. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿De qué hablamos? Del libro. ¿De qué la iglesia qué debe de escuchar? La palabra de Dios. Y debe de estar ¿cómo? Atenta. ¿Sí? Con solicitud. ¿Y cómo más? ¿Qué decían los de Berea? Y confirmando, rectificando, constatando, poniendo un filtro. Ok, luego dice el verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Fíjense que cuando uno entiende la palabra, te cambia, te transforma, te rebosas de amor, un buen de detalles. Y bueno, tan solo ellos, después de haberlo entendido, se salieron ¿a qué?
Alguien dice, no, pues se salieron a chupar, pastor. Sí que transforma la palabra de Dios. Pues se salieron a beber, a comer, ¿y a qué? Y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría. Les vino el mosto por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la habían entendido las palabras del Señor. Pedro está hablando a la iglesia y él dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Algunos somos muy distraídos, pero cuando se trata de la palabra del Señor, miren, cíñase los lomos del entendimiento, porque la palabra debe ser bien entendida. Hay algunas cuestiones que las tenemos mal entendidas en la palabra de Dios. Y este es el tiempo donde estamos rectificando. Yo creía que era así. Pues ahora cíñete, porque tienes que entender muy bien, porque si hay una gran responsabilidad de compartir, ahora imagínate la responsabilidad de escuchar. Si tú has escuchado, te genera una enorme responsabilidad. ¿Sí me explico? Se tiene que escuchar con fe. Ok, vamos por uno más. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Como un resumen, aquí dice el autor de Hebreos, dice, ahora el Padre nos ha hablado a través del Hijo. Antes era por los profetas y nuestros padres, pero ahora en estos posteriores días es a través del Hijo. Y empieza a hablar del Hijo. Y luego dice en el verso 2, el capítulo 2, verso 1, por tanto, Jesús es el por tanto, ¿sí? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos ¿a qué? No sea que nos deslicemos. Y por un lado, es importante saber que con más diligencia atendamos. Qué importante es atender a la palabra de Dios. ¿Alguien está hablando palabra de Dios? Despiértate, actívate, ponte al 100, toma nota. A mí me ayuda, de repente estamos por ahí, la palabra está buena, pero yo también estoy cansado y ya me toca escuchar. Y aunque esté buena la palabra, yo empiezo así como en modo de ahorro de energía, y empiezo así y le empiezo a hacer ojitos al de adelante. Pero he descubierto que el anotar también ayuda para estar así al 100, porque yo me estoy durmiendo y agarro mi lápiz y empiezo a picarme. No por eso, no. Agarro la pluma y empiezo a escribir, y eso me mantiene, porque me conecto con lo que él está diciendo y hasta le agrego de más. Y le sigo, y cuando termina, yo tengo un super bosquejo más grande que el que o sea, más compuesto del que él compartió, porque me dio oportunidad en lo que él compartió. Estaba agregando y me despierto. Sí, pero es importante atender a la palabra. Pero fíjense cómo dice el verso 2. Por tanto es necesario, el verso 1, perdón, cómo dice en totalidad. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que ¿qué? ¿En qué tiempo está? Que hemos oído. ¿Qué tiempo será? A ver, vamos a hacer un examen de español, por favor. Nombres y pronombres. Sí, en tiempo pasado, ¿no? Que hemos es un tiempo compuesto. Que hemos pasado, presente. Está buenísima esa. Que hemos oído. Y naturalmente todos tenemos a la tendencia de querer oír ¿qué? Cosas nuevas. A ver qué trae de novedad. Y traen a un invitado y de repente, ¿qué? Compartió de los evangelios, eso yo ya me lo sé. Yo quería que compartiera algo novedoso. ¿Qué está pasando en Marte? Algo nuevo. No hay nada nuevo. Cuidado con los que buscan cosas nuevas, porque les genera una comezón, que caen en errores. Todo ya está dicho.
tenemos que atender a lo que ya hemos oído con más diligencia. Presta atención porque quizá no has escuchado bien y disponte a renovar mente. Porque de lo que hemos escuchado o renuevas o fortificas, o te das cuenta o descubres que no lo estás viviendo, que te lo sabes pero no lo vives y no lo sabes aplicar en tu vida. Y lo único que nos resta es seguir oyendo lo que ya hemos escuchado y hacerlo con más atención. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí termino. Dice Hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Verifica, considera cuál es el resultado de su conducta. Y entonces imita lo que él vivió, lo que él enseñó. Imítalo, imita su fe. Pero en algunos casos no consideramos, en algunos casos los descartamos y no, este no es. Pero en otros casos decimos sí. Algunos están presentes y otros ya partieron. Algunos no son pastores de nombre, de ministerio o de tiempo completo. Algunos son mi hermano que se sienta al lado de mí, que me ha instruido y lo tengo bien presente. Y él es digno ahora de que yo imite su fe, porque es un hombre consagrado a la palabra. Es alguien que mora, que la palabra de Cristo mora en él. Y concluyo con estas palabras del maestro. ¿Se acuerdan ahí, terminado el sermón del monte? Dice Jesús: cualquiera que me oye estas palabras, recordemos que Él es la palabra, Cristo es el mensaje, Cristo es el evangelio, Cristo es la palabra de Dios, y toda la escritura da testimonio de Cristo. Y dice Cristo: cualquiera que oye estas palabras, cualquiera que oye y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y esto es para todos nosotros, iglesia. Yo también soy iglesia. El líder es iglesia. Todos necesitamos aprender a atender la palabra de Dios. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies.